Hola, soy Carlos Martínez y en el vídeo de hoy vamos a explorar cómo la inteligencia artificial está revolucionando el mundo en el sector de la educación y el aprendizaje. Desde aplicaciones como Duolingo, que personaliza el aprendizaje de idiomas, hasta plataformas como Brainly y Carnets Learning, que ofrecen apoyo personalizado y colaborativo. La IA está transformando la forma en la que aprendemos, pero ¿cuáles son las verdaderas ventajas de esta tecnología? ¿Podrá la inteligencia artificial reemplazar el calor que se siente en un aula con un profesor? Acompañadme en este vídeo y lo veremos. Además de Duolingo, Brainly y Carnets Learning, hay varios proyectos y aplicaciones en la inteligencia artificial educativa que están marcando un antes y un después. Por ejemplo, sistemas de tutoría inteligente. Proyectos como Jill Watson, que es una inteligencia artificial que se ha desarrollado en el Instituto Tecnológico de Georgia y está implementada para ofrecer apoyo a los estudiantes, demuestra cómo los asistentes virtuales pueden proporcionar apoyo personalizado a estos, respondiendo a preguntas frecuentes y guiando el aprendizaje de forma personalizada. Análisis predictivo. Algunas instituciones ya están utilizando sistemas de inteligencia artificial para analizar patrones de datos estudiantiles y predecir, por ejemplo, riesgos de deserción, permitiendo intervenciones tempranas para apoyar a los estudiantes en riesgo. Plataformas de aprendizaje adaptativo. Hay plataformas emergentes que utilizan ya la inteligencia artificial para adaptar su contenido educativo a las necesidades de cada usuario. Es decir, te ajustan, por decirlo así, la dificultad o las materias en función de tu progreso. De hecho, yo tengo un custom GPT creado que es más o menos esto. Es un profesor particular el cual inicialmente te pregunta en qué curso estás y qué materias se te dan bien y mal, para las que se te dan bien potenciarlas y las que se te dan mal intentar que te vaya lo mejor posible. Y bueno, por ejemplo, le dices que estás en tercero de primaria y que se te dan mal las mates. Entonces él analiza que se ve en tercero de primaria, pues sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, digamos, y te pregunta un poco qué se te da mal de las matemáticas en concreto. Le puedes decir todo, puedes ser más específico, pero bueno, el caso es que inicialmente, por ejemplo, le dices multiplicaciones, te explica lo básico de una multiplicación, un ejemplo gráfico, así para un niño, para que lo entienda, y luego te pone deberes de estas multiplicaciones. En función de cómo hagas estos deberes, de los resultados que obtengas, si están bien, te pondrá cosas más difíciles, si están mal, te dará más pistas para que lo soluciones e intentará bajarte el nivel. Evaluación automatizada. Ya hay proyectos y colegios que utilizan la inteligencia artificial para evaluar a sus alumnos y bueno, lo que hacen es una serie de preguntas abiertas las cuales los alumnos responden, y lo bueno de esto es que te da una retroalimentación instantánea. Es decir, evalúa a los alumnos de forma instantánea sin necesidad de que un profesor tenga que corregir 25 exámenes. Y así puede especializarse más en cada alumno. Es decir, como he dicho antes en el Custom GPT, si a un alumno se le da mal la lengua, pues intentará potenciar eso. Si se le dan mal las mates, intentará potenciar las mates. Y las cosas en las que sea excelente, también las intentará potenciar. También tenemos los juegos educativos basados en inteligencia artificial, que se adaptan al nivel de habilidad del estudiante y proporcionan una experiencia única de aprendizaje. También está la realidad aumentada y la realidad virtual en la educación. El uso combinado de estas dos nos puede dar experiencias muy útiles y muy eficientes a la hora de aprender o estudiar. Por ejemplo, para historia o medicina, hay muchos ejemplos de realidad aumentada donde un médico está haciendo una operación sin necesidad de someterse al estrés de un quirófano ni de tener que utilizar a un ser humano o un animal como conejillo de indias. Entonces, con la realidad aumentada puedes practicarlo, coger confianza previamente a hacerlo en un quirófano. Sería como una sala de pruebas o de entrenamiento previo a lo que viene de verdad. También, por ejemplo, para adaptarlo a una clase en una escuela, podríamos utilizar la realidad aumentada para rememorar la historia. Es decir, en una clase, un niño se puede distraer con facilidad. Y ahora con los móviles hay muchísimas más distracciones. Entonces, al utilizar la realidad aumentada, que es como más interactivo y más inmersivo, podríamos meternos en la Revolución Francesa y ver lo que pasó con el profesor explicándolo de fondo. O sea, en este caso la IA sería una herramienta de uso para el profesor. También nos podría servir para entrenamiento en habilidades más técnicas. Como en campos de la ingeniería o la mecánica, podríamos utilizar entornos de realidad virtual o realidad aumentada impulsados por inteligencia artificial para simular situaciones reales y de estrés y permitir que los estudiantes practiquen estas habilidades en un entorno seguro y controlado. Y luego también podríamos extrapolarlo al aprendizaje de idiomas en entornos inmersivos, que bueno, al final es como si yo me pongo a hablar con alguien
que realmente no está porque es realidad aumentada, que podría ser mi profesor o una persona nativa, y potencio mi idioma. Entonces me someto a situaciones reales que podrían pasar, por ejemplo, si yo me voy a Alemania, a Inglaterra, a Canadá. Es decir, estoy hablando con un nativo sin necesidad de viajar. También, por ejemplo, a la hora de hacer presentaciones, hay muchas personas que tienen pánico escénico y te puedes poner estas gafas de realidad virtual, realidad aumentada, y estar como si estuviéramos en una charla de TEDx, dándole una charla a 400 personas y tú en el escenario y haciéndoles la presentación. A la hora de practicar previamente a exponer un proyecto en una empresa. Hay múltiples ventajas de la inteligencia artificial en la educación. El coste, que probablemente en una inversión inicial sea más costoso, pero a largo plazo va a ser más económico. La precisión de la inteligencia artificial. Lógicamente, la inteligencia artificial tiene un acceso a una base de datos que un ser humano no, entonces es muy probable que sea más preciso, por no decir 100% seguro va a ser más preciso, y te puede dar una educación más personalizada. A la hora de que con la computación puede estar dando clase mientras le está respondiendo a un alumno una pregunta por un ordenador, a otro alumno otra, y al final analiza cada alumno y le da una educación personalizada a estos. Como complemento para los colegios o los profesores, puede liberar a los profesores de tareas administrativas y puede hacer que los profesores se centren más en el alumnado. Entonces, lo que voy diciendo durante el vídeo, al final, no hay que tomárselo como una competencia que te va a quitar el trabajo, sino como una herramienta, al menos a medio o corto plazo, una herramienta que va a apoyarte en el trabajo. Sin embargo, surge un debate crucial. ¿Puede la inteligencia artificial reemplazar la calidez humana en un aula? Bueno, os animo a que dejéis vuestras opiniones en los comentarios. Yo ahora voy a dar un poco por encima la mía. Yo he estado en un colegio que era de hacer trabajos, cada uno con el ordenador, ni trabajo en equipo, ni había profesor. El profesor no daba clases, simplemente te daba unas guías con el temario, tú te lo estudiabas y en función de ese temario tú ibas haciendo los trabajos. Cuando terminabas los trabajos tenías la opción de presentarte al examen de ese tema. Entonces el profesor únicamente estaba para responder preguntas. Era como un asistente virtual, pero en carne y hueso. Y personalmente no me gustó nada, y eso que fue en bachillerato ya. Entonces mi conclusión es que al menos entre niños de 3 a 16 años, tiene que haber un ser humano 100%. Sí que es cierto que a partir de 16 años, más en bachillerato, universidad, máster, que ya hay más clases online, incluso cursos online, sí que veo necesario, y creo que va a acabar pasando, que haya un asistente virtual para los profesores. Es decir, no puede estar un profesor con 40 alumnos de un máster respondiendo 30 emails al día. Al menos no puede hacerlo de forma eficiente o de la forma que le gustaría, porque al final es una carga de trabajo extra que no cualquier persona puede asumir. Entonces creo que un asistente virtual, por decirlo así, un custom GPT, que esté programado por el profesor mismamente para que responda como si fuera él, no está mal. Y en caso de que haya algún problema, siempre va a estar el profesor para solucionarlo. Pero al final es un complemento que tiene el profesor para reducir su carga de trabajo y que la calidad de sus clases aumente. Bueno, mi conclusión es que la inteligencia artificial no va a quitar puestos de trabajo, al menos no en el corto o medio plazo. Quizás sí que al poder ser una herramienta para los profesores y que los profesores sean más eficientes, pues en un colegio no se necesite tanto profesorado como se necesitaba antes. Es decir, para 40 alumnos a lo mejor necesitabas 2 profesores, ahora quizás necesites 1. No creo que pase en el corto plazo, pero bueno, puede acabar pasando. Bueno, os animo a que dejéis en la caja de comentarios vuestras preguntas o vuestras conclusiones. ¿Qué opináis? ¿Es la IA el futuro de la educación? ¿Es solo una herramienta y un complemento para los profesores? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Darle un like, suscribíos y que sepáis que en la descripción tenéis más vídeos recomendados sobre inteligencia artificial por si queréis echarle un vistazo. Hasta la próxima.